Gorriti. Hay más personas, pero tal vez enfoquémonos en esas 3 o 4 personas, los 2 fiscales y el periodista Gustavo Gorriti. Vamos a tratar de comprender cuáles podrían haber sido los delitos cometidos por estas personas. Y para eso nos acompaña Marlene Zapata, abogada penalista del estudio Gálvez Monteagudo. Marlene, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Mundos Paralelos. Buenas noches. Te extiendo nuevamente un poco la pregunta de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles crees tú o cuáles en tu conocimiento, en tu pericia penal, consideras tú que configuran los delitos que habrían cometido estas personas? Y hagámoslo tal vez por separado, ¿no? Porque estamos hablando de funcionarios públicos por un lado y por otro lado de un periodista. En el caso de los fiscales Vela y Barba, ¿cuáles habrían sido los delitos cometidos, si es que hubiera alguno? Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar de delitos. Existe un tamiz muy amplio en las interpretaciones de los delitos. En el caso de los fiscales, podemos hablar desde quizás un tema de cohecho que se ha mencionado, inclusive han sido denunciados ya en provincias por ello. El cohecho conocido como el soborno, ¿no? Es aceptar, recibir algún tipo de promesa o de beneficio, ya sea en cumplimiento de sus funciones, que es el cohecho pasivo impropio, o si finalmente ellos violarían sus funciones. Entonces, en este tamiz va a ser necesario la existencia sí o sí de un tercero. No podemos hablar de cohecho si no hay un tercero. En el caso de cohecho, tiene que haber un beneficio de por medio para que se configure el delito. ¿Cuál podría ser el beneficio que hubieran obtenido los fiscales? ¿El apoyo periodístico o tiene que ser un beneficio más cuantificable? El beneficio obviamente tiene que ser económico. Okay. Es una promesa, una dádiva, ya sea para ellos o en favor de un tercero. Que signifique que ellos inclusive puedan realizar sus funciones, pero dando una ventaja en favor de alguien. Pero como te repito, lo importante acá es que no basta la existencia del funcionario, tiene que haber ese tercero. Y en este caso... ¿El tercero quién sería? El periodista Gorriti, presuntamente. Okay. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hablamos es que este tercero sería aquel que conjuntamente con ellos buscaría ese beneficio. ¿Cuál sería el beneficio para él? Bueno, obtener información privilegiada de las investigaciones. Y acá finalmente hay un tema muy importante. Las investigaciones fiscales, sea en la etapa preliminar como en la preparatoria, son reservadas. Comprendemos que existe el derecho obviamente a la información, a la libertad de prensa, pero conocer extractos de una investigación justamente en trámite es una circunstancia que no es regular. Y eso es lo que finalmente en lo largo de estos años se ha podido verificar a través de las publicaciones que hacía IDL, ¿no? Pero ahí también hay una delgada línea gris entre la fuente periodística que te otorga la información para poder hacer tu labor, como es lo que sostienen los defensores de Gustavo Gorriti, y ya ser parte de la investigación misma, ¿no? O ser parte o dirigirla. Es que exactamente lo declarado por este aspirante a colaborador eficaz que ahora es Villanueva, es que Gustavo Gorriti no solo accedía a esta información por ser periodista, sino que tomaba decisiones respecto a la línea de investigación y qué se podía investigar y de qué manera y presionar. Entonces, si es cierto lo que él dice, sí estamos ante una situación grave porque hay un tercero que está tomando decisiones a nivel del Ministerio Público. Y ahí también se habla de la presunta usurpación de funciones, que es una persona natural cualquiera que no teniendo el título como tal, se irroga funciones, es decir, Gorriti se irrogaría funciones que le pertenece a un fiscal. ¿No es necesario ser funcionario público para configurar el delito de usurpación de funciones? No, existe el tipo base, que es con una pena de hasta 7 años, que puede ser cualquier persona, y hay un agravante cuando eres un funcionario público que te irroga funciones de otro. Bien, como tú bien mencionabas, en provincia, bueno, al menos Luis Miguel Caya Salazar, que es abogado y ex consejero regional de Moquegua, ha presentado una denuncia penal contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por el delito de cohecho pasivo propio y contra Gustavo Gorriti de Lemboe por cohecho activo genérico. Esas nomenclaturas que siguen luego de cohecho, ¿podrías explicarlas para aquellos no tan diestros en materia penal?
Sí, lo que pasa es que el cohecho, como te mencionaba, que es el delito conocido como soborno, tiene dos vertientes. Una, cuando la realiza el funcionario, qué acción realiza el funcionario, y otra, cuando es ese tercero. En el funcionario hablamos del cohecho pasivo, propio e impropio. El propio es cuando tú aceptas esta circunstancia o pides esta dádiva o este soborno para ir en contra de tus propias funciones. O sea, tuerces la ley. Pero el cohecho pasivo impropio es cuando tú aceptas este soborno, pero vas a realizar las funciones que sí estás delegado. En cambio, cuando hablamos del cohecho activo genérico, estás hablando de un ciudadano regular que da el soborno a cualquier funcionario. Pero cuando hablamos de específico, el funcionario tiene que ser un magistrado, un fiscal, un árbitro o un perito. Es decir, tienen una circunstancia muy particular dentro de la administración. Bien, hay otros personajes que han sido mencionados, como el caso del señor Pablo Sánchez. Me he mencionado, digamos, como actor secundario, no como actor principal. ¿También configuraría él dentro de cohecho, si es que hubiera tenido el conocimiento de lo que sucedía? En el caso del doctor Pablo Sánchez también hay que ser un poco cuidadosos en lo que implica sus funciones. Va a depender mucho de las pruebas que pudiera aportar Villanueva sobre él, porque si hablamos del delito de cohecho, un partícipe o un instigador, que finalmente puede tener la misma pena, tiene unas conductas muy particulares. Entonces va a tener mucho que ver si él tenía un conocimiento directo, una participación directa, si tuvo algún tipo de influencias, porque podríamos hablar de tráfico de influencias, que también es algo que se está mencionando, pero en ese caso, si bien el tráfico de influencias puede ser de un tercero como de un funcionario, por la calidad de fiscal supremo, que también implica para él un juicio político, las vertientes va a ser también muy cuidadosas dependiendo de las pruebas. Lo mismo sería en el caso del señor Salas Arenas, quien también ha sido mencionado como presuntamente, si entre los fiscales y el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hubieran hecho algo para impedir la elección de Keiko Fujimori. Lo que pasa es que en todos estos funcionarios que tienen estas calidades muy particulares, que primero no los vas a poder investigar de una manera regular, el cohecho implica este soborno, este contubernio entre todos ellos. Entonces quizás podríamos pasar del soborno a la colusión, ese juntarse entre sí para cometer un delito en agravio del Estado. Ese es en agravio de un particular. Entonces va a haber diferentes tamices y bueno, el derecho te permite diversas interpretaciones. Así es. Bueno, estamos todavía muy pronto en el día, de manera figurada, como para ir sabiendo con precisión qué delito configura. Seguramente con más declaraciones de Jaime Villanueva volverás a estar con nosotros para decirnos cuáles son los delitos.